Vamos directamente ahora con Fernanda Vega, quien se movió desde la Vega Monumental a otro punto de la ciudad para darnos a conocer otra noticia importante, porque hay mucha pregunta acerca de cómo va a funcionar la ciudad, Fernanda, para fiestas patrias. Sabemos que son feriados irrenunciables, pero hay una interrogante con el transporte público. Adelante. Así es, por eso nos trasladamos a otro punto de Concepción para resolver esa interrogante. ¿Qué es lo que va a pasar con el transporte público específicamente en los días de fiestas patrias? Hablamos de este fin de semana, desde el viernes. ¿Va a funcionar o no? Y es por eso que en este momento nos acompaña el Seremi de Transporte, Jaime Aravena, para que nos resuelva finalmente la pregunta, aclarar esta incertidumbre. Seremi, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en vivo en TV Noticias. E inmediatamente le vamos a preguntar, ¿va a estar funcionando el transporte público este fin de semana? Efectivamente vamos a tener transporte público. Nuestra misión, nuestra obligación es que exista transporte público para todas aquellas personas que, teniendo los permisos correspondientes, pueden circular. Ahora, obviamente que no va a ser como un día normal, ¿cierto? Porque primero es feriado, hay feriado además irrenunciable, por lo tanto mucho del comercio y todo va a estar cerrado. Pero si una persona por emergencia necesita ir a un servicio de salud, alguien que trabaja en una empresa estratégica que no puede parar de funcionar, ¿cierto? Y que tiene que ir a trabajar, tenga a disposición transporte público. Por lo tanto, el transporte público se mantiene prestando los servicios, pero con una frecuencia y un porcentaje de la flota menor. Claro, ese era uno de los puntos que le queríamos preguntar. ¿Va a trabajar entonces, pero en una menor cantidad? ¿Eso ya se ha conversado con los empresarios del transporte público? Así es, de hecho, la propia regulación que tenemos establece que la frecuencia y el porcentaje de la flota disminuye a un 60% cuando es fin de semana, es decir, cuando es sábado o es día domingo. Por lo tanto, cuando se le agrega un se establece fundamental naturaleza. Por lo tanto, vamos a disminuir sustancialmente con cuarentena además el porcentaje y los servicios, pero no se van a suspender, que es lo más importante. ¿Qué pasa con el biotren, por ejemplo, que también va de comuna en comuna acá en el Valle? El caso del biotren es distinto porque biotren los fines de semana no funciona, sábado y domingo, y festivos tampoco. Y por lo tanto, al entrar en festivo el día viernes, sábado y domingo, obviamente el servicio de biotren se suspende. ¿Esto va a ser independiente de la instalación de los cordones sanitarios que se van a implementar este fin de semana de fiestas patrias? A ver, el caso de los cordones sanitarios es distinto porque el cordón es provincial y por lo tanto lo que tenemos son cordones alrededor de Concepción para salir a una segunda vivienda u otras regiones. Por lo tanto, ahí los servicios rurales que tienen efectivamente trazados en esas direcciones donde están los cordones sanitarios van a poder igual circular, pero y ahí ya con la restricción de que todos y cada uno de los pasajeros que vayan a circular por los cordones deben portar sus permisos correspondientes porque se les va a fiscalizar. Claro, me imagino que en ese sentido la fiscalización va a aumentar en estos días de 18 y 19. La fiscalización obviamente que va a reforzarse por razones obvias. Primero porque estamos en cuarentena, segundo porque se genera un cordón, pero además porque son fiestas patrias. Y por lo tanto lo que nosotros esperamos que en la provincia de Concepción, al estar en cuarentena, la gente se quede en su casa y no se movilice. Pero la región del Biobío en su totalidad, la provincia de Arauco y la provincia de Biobío, no está en cuarentena y por lo tanto la gente va a tender a movilizarse. Y lo que esperamos ahí también tener controles, tanto del equipo de fiscalización, del Ministerio de Transporte, para controlar los buses, de tal manera que la gente viaje segura, control de carabinero en carretera, para evitar que exista conductores que anden manejando bajo la influencia del alcohol o de las drogas, así que va a haber control con Senda también respecto de alcotest y de test de droga. Claro, se pueden desarrollar y registrar diferentes situaciones este fin de semana, pero habría entonces fiscalización y un aumento en ello. Francisco, te escuchamos. ¿Qué le puede decir a los usuarios del transporte de cara a los días de fiestas patrias, tomando en cuenta, Fernanda, de que el toque de queda se va a adelantar a las 9 de la noche? Me imagino que no esperar a última hora para tomar un microbús. Claro, desde Estudio Francisco Parra le pregunta a Seremi, ¿qué es lo que le diría en realidad a los usuarios del transporte público para este fin de semana, teniendo en cuenta también que el toque de queda se va a adelantar para estos días? No va a ser a las 23 horas, sino que a las 21 horas. Efectivamente, lo primero es señalar que para cuidarnos entre todos lo que tenemos que hacer es hacerle caso a la autoridad.
Lo que nos ha pedido la autoridad y las medidas que nos han determinado es que nos quedemos en casa, que tengamos una celebración en casa, cuidándonos, protegidos en nuestro hogar. Pero obviamente que si tenemos que salir solo lo hagamos por razones de fuerza mayor, evitando tener que salir. Y si lo hacemos, lo hagamos con absoluta seguridad y tranquilidad. Ahora bien, es cierto lo que señalas tú, el toque de queda además se disminuye a las 21 horas. Eso significa que los servicios de transporte público que van a andar en muy baja frecuencia, pero que van a funcionar, van a estar deteniendo sus servicios alrededor de las 5 o 6 de la tarde máximo. Y por lo tanto, a programarse bien en caso de que alguien tenga que salir por necesidad. Pero lo más importante, en el caso de la provincia de Concepción, que la gente se quede en su casa. Y en el caso de la provincia de Arauco y Biobío, si tiene que salir, lo haga solo por razones de estricta necesidad. Lo que se espera evidentemente para este fin de semana es que el flujo de transeúntes y vehicular también baje, teniendo en cuenta que son 10 comunas que están en cuarentena acá en nuestra zona y acá no se va a implementar estos permisos especiales por fiestas patrias. Así que la gente debería tender a no salir de su casa y respetar evidentemente la cuarentena, Francisco. Sí, no hay permiso para las visitas de 5 personas máximas a los hogares. Lo que sí está vigente son los permisos temporales para ir a comprar, para ir a algún recinto de salud. Bueno, en una situación de emergencia se va a entender ahí también. Para llevarle alimentos, insumos a adultos mayores. Es decir, la mayoría de los permisos individuales van a seguir ahí estando disponibles, Fernanda. Lo que pasa es que el llamado es a utilizarlos de buena manera, porque es importante que los microbuses, la locomoción trabaje, pero va a ser justamente para facilitar el traslado de no cualquier persona, sino que aquellas que tengan su permiso. Exactamente. Es importante entonces que se respete eso y es por eso también que va a estar funcionando el transporte público, ya lo decía el Ceremi, para estos casos que sí o sí tengan que salir de sus hogares por alguna emergencia, en fin, son diferentes las situaciones que se puedan desarrollar en ese ámbito. Muy bien, Fernanda, muchas gracias a ti y al Ceremi por aclararnos estas dudas. Que estés bien. Así es, le agradecemos, Ceremi, también este contacto con TV1. Nos vemos, Francisco.